porque hay un orden para hacer las cosas. No te puedes saltar las personas estratégicas, no te puedes saltar las autoridades. Todos los que servimos a Dios en el orden correcto hemos tenido que pasar por allí. Hemos tenido que respetar una autoridad, respetar su orden, respetar y dar cuentas, y seguimos dando cuentas. Pero si tú no quieres hacer eso, no se va a cumplir ese llamado de Dios en tu vida. Y perdóname que te lo diga así tan abiertamente. Vas a correr en vano, como dijo el apóstol Pablo. No quería correr en vano y me fui a hablar con los líderes. No sigas corriendo en vano, no sigas haciendo las cosas a tu manera, porque delante de Dios esas obras no cuentan. Contarán para ti, pero para Dios no. Para Dios solo cuenta todo aquello que hemos hecho, que Él nos ha mandado a hacer. Y es Dios quien nos revela su llamado, es Dios que nos habla y nos dice qué personas nos van a ayudar en ese caminar para que eso se cumpla. ¿Cuántos en verdad están dispuestos a someterse a Dios de corazón y decirle: Señor, voy a seguir tu orden, no voy a querer involucrarme más dizque en el servicio, en el llamado, cuando no te conozco? ¿Cuál es lo primero? No adelantar los tiempos de Dios. No adelante los tiempos de Dios, porque para que ese llamado se cumpla en tu vida lleva un orden. Y ese orden empieza por primero conocerle a Él. Sacar de tu tiempo, organizar tu vida para conocerlo. Sin que nadie te obligue, sin que nadie te presione. Eso tiene que salir de tu corazón. Y en el momento que tú decidas empezar a buscar a Dios de corazón y de conocerle a Él, allí empieza a materializarse tu llamado. Después que tú empiezas a conocer al Señor, a sacar tiempo para orar, para estudiar su palabra, después de eso, Dios te va a revelar cuál es tu llamado específico, porque para cada uno hay específico. Hay personas que se dedican simplemente a sembrar en el reino de Dios, otros a hacer Biblias, otros a ayudar madres solteras, otros a ayudar niños. O sea, tiene que venir esa revelación a nuestra vida. Y después de esa revelación, yo voy y someto esa revelación a autoridad. Digo: mira, esto me ha sido revelado, viene de Dios, y te aseguro que viene de Dios. Te van a decir: qué bendición, bienvenido al reino, uno más para que trabajemos en equipo en esta área que nos faltaba. Pero si tú te quieres saltar eso, estás corriendo en vano. Empieza por tu vida de oración, de comunión. Hay muchos que anhelan servir al Señor, pero dicen: pero ¿cómo? El Señor te está hablando hoy, te está diciendo cuál es el camino. Búscame. Sí, yo oro, yo busco al Señor todos los días. Gloria a Dios, ya empezaste. En su tiempo, en el tiempo de Dios, llegará la revelación. Hasta que llegue esa revelación, Dios pondrá personas, como hizo con Pablo, que le puso a Bernabé, para que él no siguiera cometiendo los errores. Yo le doy la gloria al Señor porque para terminar, llevamos tiempo orando por discípulos en casa de oración, y el Señor está escuchando la oración. Gracias a Dios vamos a empezar a trabajar el discipulado con varias personas. El discipulado, hay personas que tienen dudas acerca de qué es el discipulado. ¿Cómo lo trabajamos en casa de oración? La autoridad, al menos el entendimiento que tengo, la autoridad se le da a los discípulos. El Señor Jesús le dio a los discípulos. Pero ¿qué implica ser un discípulo del Señor Jesucristo? Para ser discípulo se requiere cercanía, se requiere conocer a la persona, se requiere que haya una confirmación del Espíritu que esa persona ha sido transformada. ¿Sabe por qué? Porque tú has trabajado su vida personal con ella. Y sabes que Dios en verdad ha hecho esa obra en él o en ella. Para trabajar discipulado se requiere una cercanía con la persona, porque esa primera cercanía se produce con el Señor.
pero nosotros también necesitamos ser cercanos a las personas que nos cuidan, para que te trate todas esas áreas que tú tengas débiles y te diga, mira, y en ese proceso de discipulado Dios va mostrando cosas, vamos trabajando en equipo, vamos ayunando, se van derribando cosas, Dios va tratando el corazón. Pero tú luego dices, yo voy a enviarlo porque yo sé que ese fruto es verdadero, porque esta persona era así y doy testimonio vivo que Dios lo transformó. Pero tú, una persona que no conoces de nada, que porque va a la iglesia y lee 4 versículos, tú no sabes su vida, no sabes si en verdad sigue al Señor. No. En el Señor, el Evangelio, como yo siempre lo he dicho, el Evangelio se trata de relaciones. Aprender a relacionarnos los unos a los otros, a conocernos. Por eso Jesús se dedicó solo a 12, comía con sus discípulos, andaba con sus discípulos, dormía con sus discípulos, pero había una relación de confianza. Por eso para el discipulado se requiere todas esas cosas, una relación de confianza mutua, para que haya un crecimiento. Entonces cuando yo envío a esa persona, yo tengo la garantía que esa persona en verdad ha hecho y se ha expuesto para conocer a Dios y hacer su voluntad. Por eso el Señor no envió a las multitudes. El Señor no envió a los que iban por los milagros, Él envió a los discípulos, aquellos que caminaron por las calles polvorientas de Jerusalén con Él, que estuvieron con Él. Y ellos llegaron a ser los líderes de la iglesia naciente. Sentido común. ¿Quiénes eran los líderes justos? Pedro, Juan y su hermano luego Santiago. Los que estuvieron en el monte de la transfiguración, los que le conocían a Él. Que sí, cometió error Pedro, pero Dios lo restauró. Pero Dios sabía quién era Pedro. Dios sabía quién era Juan. Pero en su tiempo el Señor irá revelando a cada uno, pero nosotros trabajamos en casa de oración así. Trabajamos el discipulado de una manera cercana, que haya vínculos de confianza, de respeto, que podamos conocernos los unos a los otros, apoyándonos, levantando esa vida y ayudándole para que ese llamado se cumpla. Y cuando Dios traiga la revelación, nos gozaremos contigo y te diremos, gloria a Dios, el Señor ya reveló en qué área específica quiere que tú le sirvas. Pero todo con transparencia, con amor, con unidad. Así funciona el reino de nuestro Padre. Todos somos del mismo reino y todos servimos al mismo Dios. Y aquí estamos para ayudarnos y apoyarnos el uno al otro. Pero el discipulado es algo totalmente personal y voluntario. Por eso hay personas que no entienden cosas acerca de la palabra, y cuando tú eres ignorante de la palabra, pues criticas. Hace tiempos viví una experiencia con una persona y les amo. Dios sabe cuánto les amo y cuánto me dolió tomar esa decisión, pero el mismo Dios me llevó. Me dijo, porque ellos quieren servirme, pero no te ven a ti como esa persona cercana para que tú los discipules y los formes. Entonces tienes que dejarlos ir. Dios sabe, yo lloré como 2 meses para ir y sentarme y hablar con esas personas. Fue un dolor tan profundo en mi corazón, porque es el corazón, Dios trabaja es con el corazón. Y a mí con todo el dolor me tocó decirle, busquen a alguien con el cual ustedes puedan formar esos vínculos de confianza, porque sé que Dios los ha llamado, tienen un llamado de parte del Señor, y no voy a retenerlos de manera egoísta. Quédese aquí y no den fruto. No, el amor deja ir. Y el Señor sabe que para mí fue yo creo que una de las cosas más dolorosas a nivel ministerial que he pasado. Muy triste, un dolor muy profundo. Pero yo no le puedo cortar las alas a alguien. Los siervos de Dios no competimos. Yo tuve que decirle, mira, tienes que buscar a alguien con el que tú sientas confianza para que te disipule. Y hay personas que no entienden estos principios. Tú no puedes buscar un mentor, no puedes trabajar con un mentor que tú no tengas confianza, que no tengas libertad para decirle, mira, hice esto fatal, ayúdame, ¿cómo lo hago? Sí, y esa persona te va a corregir con amor y te va a exhortar.
y también te va a ayudar. Pero tiene que haber, en el evangelio es así, tiene que haber esos vínculos de confianza. Porque eso es lo que produce en nosotros crecimiento. Pero si tú estás al lado de alguien que piensa que te va a dar un mal consejo, que esa persona no sirve, que esa persona, ese pastor no me sirve, yo siempre le digo a la gente y la gente lo toma mal, pero es amor. Si tú no respetas la persona que Dios ha puesto para guiar tu camino, lo mejor es que busques un lugar. Vea, y hermanos les ha pasado, yo conocí un hermano que él iba a una iglesia y no tenía confianza con el pastor, no lo veía él como y él me dijo, me voy a cambiar de congregación, he orado al Señor y se fue a otra congregación y allá estuvo sirviendo tremendamente y tenía una relación espectacular con sus pastores, era el equipo de trabajo porque eso es muy importante. Yo no estoy hablando para personas que asisten, no, es si tú sabes que Dios tiene un llamado para ti, tú necesitas la ayuda de tu pastor para que ese llamado se confirme en ti, porque es la persona que Dios ha puesto para tu cuidado, para trabajar esas áreas débiles, las áreas fuertes, en esto va súper bien, en esto no. Pero si tú solo te congregas y vas por bueno, no pasa nada. Pero las personas que en verdad en su corazón saben que Dios les ha llamado, que tienen esas ganas de servir, yo quiero servir al Señor. Un buen pastor hace eso. Dice, mira, te amo, pero sé que no confías en mí y no puedo obligar a alguien para que confíe en uno. No confías en mí, en el cuidado, en la formación que yo te voy a dar, que Dios me ha puesto, que te dé. ¿Consideras que no soy apto para eso? Pues te voy a recomendar un lugar que sé que de allí te va a ir bien, que vas a crecer. Y ese es el reino de Dios. Pero el que no entiende estas verdades juzga mal, critica. Pero eso se llama amor, porque yo no puedo estar estancando a alguien simplemente obligándole a que esa persona me quiera, confíe en mí. Eso no funciona así. El Señor a los mismos discípulos le dijo, vosotros amigos queréis ir, o sea que los discípulos no permanecieron al lado de él obligados, ellos permanecieron a él de manera voluntaria. Y Pedro le dice, ¿a quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, el verdadero evangelio es de relaciones, pero relaciones puras, limpias, de amor, de respeto, de fraternidad. Eso es lo que Dios quiere. Yo con mis pastores siempre una relación estupenda, cercana, amorosa, como con el Señor. Y sé que los consejos que me daban era para mi bien y que Dios los había puesto para levantarme. Y yo le doy gracias al Señor, siempre le doy gracias al Señor y sé que estoy aquí gracias a ellos, porque fueron de gran ejemplo para mi vida. Y todavía los recuerdo con mucho amor y cuando los llamo para su cumpleaños, estoy agradecido contigo. O sea, yo no puedo obviar la obra que Dios hizo en mí a través de ellos y los bendigo. Los bendigo porque fueron ese instrumento de Dios para que el plan de Dios se completara en mi vida.